Adorador regresaba a su casa después de participar, como todos los domingos, del servicio de alabanza y adoración en su iglesia, lo que viene realizando continuamente en los últimos 3 años. A pesar de que siempre ha sido un comprometido con las cosas de Dios, recientemente Adorador ha sentido que ha entrado en un estado de rutina en su relación con el Señor, que cree puede ser superado si incorpora nuevos instrumentos y experimenta con algunos nuevos acordes en la alabanza. Servidor, por su parte, ha estado luchando con su fe y su condición ante el Padre, pues las labores que realizaba en su iglesia, de dar la bienvenida a las personas, tomar los datos de los amigos que visitaban su congregación, arreglar el salón y prepararlo para tenerlo disponible para el culto, entre otras actividades, debido a la pandemia, fueron temporalmente suspendidas, haciéndolos sentir de que no está participando en el reino de Dios y por eso no está bien con Dios. También por la pandemia y el aislamiento, miembro activo ha sido sincero y ha manifestado que se encuentra frío espiritualmente. Pues a pesar de que se conecta una que otra vez en los servicios virtuales de su iglesia, dice que eso no le permite conectar con Dios, pues lo suyo es estar de cuerpo presente en el templo, poder levantar las manos y los brazos en los tiempos de adoración y de alabanza y contestar con un amén a la palabra predicada por su pastor. ¿Cuánto de lo que haces en relación a Dios es fruto de una rica y continua relación con Dios? Vuelvo y te hago la pregunta. ¿Cuánto de lo que haces en relación a Dios es fruto de una rica y continua relación con Dios? O más bien, es el resultado de querer estar satisfecho contigo mismo. Es el resultado de que lo que haces y lo que haces para Dios, pues te hace sentir bien. Tal vez el motivo o lo que haces para Dios tenga ese propósito, que tú te sientas autojustificado o te sientas bien y a través de ese servicio tener contento a tu Creador. Sin embargo, si eres sincero, encontrarás que aún las mejores obras que has realizado o en aquellas prácticas en las que has puesto tu confianza para sentirte en paz con Dios, no han dado el resultado que esperabas. Si eres creyente y asistes a una iglesia regularmente, si participas en el servicio de alabanza y de adoración en medio del púlpito, del culto, o aún si no tienes una fe muy definida, pero crees que las cosas que haces de alguna manera te justifican con Dios. Pero si eso hoy no está dando los resultados y no tienes paz con Dios, ¿qué debes hacer? ¿En quién o en qué debe estar cimentada la manera como adoras, la manera como sirves y en general la manera en que haces lo que haces en tu relación con Dios? La respuesta a esta pregunta la encontraremos en el estudio de hoy, en el estudio de esta mañana, que tiene por título Verdaderamente habilitado. Verdaderamente habilitado. Y este estudio se basa en el texto que está en el libro de Hebreos, capítulo 9, versos del 1 al 15. La invitación es para que abras la Biblia y juntos estudiemos la palabra de Dios. Hebreos 9, capítulo 1 al 15. Perdón, Hebreos 9, versículos 1 al 15. Y voy a leer la versión, nueva versión internacional. Comienza el capítulo 9. Ahora bien, el primer pacto tenía reglas para el culto
y un santuario aquí en la tierra. El santuario se constituyó de tal forma de que su primera parte, llamada lugar santo, en esa parte estaba el candelabro, la mesa y los panes sagrados. Detrás de la segunda cortina estaba la parte llamada lugar santísimo, donde estaba el altar de oro para el incienso, el cofre del pacto que estaba todo cubierto de oro. Dentro del cofre había una jarra de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del cofre estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra la tapa del cofre. Pero ahora no es necesario hablar con esos detalles. Con todo esto dispuesto así, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del santuario para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año. Siempre que entra lleva sangre que ofrece por los pecados que cometen, sin darse cuenta, él y el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras existía el primer santuario, todavía no se había dado a conocer el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos muestra hoy en día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen ningún poder para hacer perfecta la conciencia de los que celebran ese culto. Estas son únicamente reglas que tienen que ver con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación que solo tienen vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. Pero Cristo ya vino y Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. Es sumo sacerdote en un santuario que es mejor y es perfecto, que no está hecho por manos humanas, es decir, que no es de este mundo. Él entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No entró con sangre de chivos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra rociadas sobre personas que están impuras, las hacen puras de modo de que quedan limpias por fuera. Y si esto es así, la sangre de Cristo es todavía mejor, pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para que sirvamos al Dios viviente. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Qué hermosa palabra hoy Dios nos regala. Qué hermosa palabra Dios trae a nuestras vidas. Acompáñame a orar en este momento para colocar este tiempo especial en las manos de nuestro bendito Creador. Amado Señor, yo te doy gracias por esta tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tenemos acceso a ella y podemos leerla, podemos meditarla, podemos estudiarla. Hoy te pido, en el nombre de Jesús, que abras nuestro entendimiento, Señor. Que te lleves las distracciones, que te lleves, Señor, esa llamada inoportuna, que te lleves, Señor, esa visita inesperada, que te lleves los pensamientos, Padre, que rondan en nuestra mente y que a veces, Señor, desvían nuestra atención, para que estemos concentrados y atentos a lo que tú tienes para enseñarnos a nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que hoy, Señor, al terminar este culto, Padre, estemos convencidos de que tú has traído una palabra que ha hablado en nuestras vidas y que ha transformado nuestro pensar.
y nuestro ser. Eso te lo pido, Dios, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cristo, a través de un mejor sacrificio ofrecido en el santuario celestial, nos habilita definitivamente para la verdadera adoración y el servicio a Dios. Cristo, a través de un mejor sacrificio ofrecido en el santuario celestial, nos habilita definitivamente para la verdadera adoración y el servicio a Dios. Recordemos que el autor de esta carta nos ha venido presentando con fuentes y claros argumentos, la mayoría tomando como referencia el Antiguo Testamento. Nos presenta la superioridad de la persona de Cristo y la superioridad de su sacerdocio. Y ahora en esta porción de la Escritura entra a comparar la adoración y el santuario terrenal del primer pacto con el mejor servicio hecho por Cristo, presentado en los cielos con el nuevo pacto. Y vamos a ver en esta primera parte de la enseñanza la adoración que se daba en el santuario terrenal. La adoración de parte de los sacerdotes terrenales en el santuario terrenal. El autor de la carta inicia esta porción de las Escrituras señalando que el primer pacto, el pacto que hizo Dios con Moisés y el pueblo y que quedó registrado en el Antiguo Testamento, tenía reglas y normas para la adoración que debía llevarse a cabo en el santuario terrenal. El escritor le regala algunas líneas para describir muy brevemente el santuario y el servicio que los sacerdotes ofrecían. Acerca del santuario, por ejemplo, encontramos en los versículos del 2 al 5 cómo el autor menciona la división de las dos cámaras, el lugar santo y el lugar santísimo. En el primero se encontraba el candelabro, la mesa y los panes sagrados o los panes de la preposición. Por su parte, el lugar santísimo tenía el altar para el incienso y el cofre o el arca del pacto. Encima del cofre estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra la tapa del arca. Y dentro del arca había una jarra de oro que contenía maná y también estaba la vara de Aarón y las tablas del pacto. Todo el mobiliario, nos dice el autor de esta carta, era de oro. El altar, el arca estaba cubierta de oro, la tapa del arca y los querubines también eran de oro. Inclusive la jarra que contenía el maná y aún el candelabro y la mesa que se encontraban en el lugar santo eran de oro. Aunque el autor no lo describe así, lo podemos conocer por lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Si bien el autor escribe teniendo memoria del tiempo de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y de su peregrinar por el desierto, y de allí la referencia al tabernáculo o tienda que Moisés construyó según las instrucciones de Dios, en el transcurso del tiempo se edificó el templo de Jerusalén, que en los días del autor de Hebreos era un magnífico complejo de edificaciones que fueron reconstruidos y agrandados bajo el gobierno de Herodes el Grande. Por lo tanto, los receptores de esta carta conocían muy bien tanto el esplendor del tabernáculo de Moisés como el esplendor del templo de Herodes. El primero, con todos esos utensilios de oro que ya hemos descrito, con los querubines sobre el arca que representaban la gloria de Dios o la presencia manifiesta de Dios. Y el segundo templo, el templo de Herodes, con los materiales utilizados para su construcción y por su tamaño, también se veía y lucía imponente y magnífico. Además, en el arca estaban guardados algunos objetos que
tenían un significado muy especial para los judíos. Por eso, tanto el tabernáculo de Moisés como el templo de Herodes lucían y lo entendían así, que tenían un gran esplendor y que eran magníficos. En cuanto a la adoración que prestaban los sacerdotes en el tabernáculo, la carta nos dice en el verso 6 y 7 lo siguiente: los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del santuario para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año. Siempre que entra, lleva sangre que ofrece por los pecados que cometen, sin darse cuenta, él y el pueblo. Los sacerdotes entraban diariamente en el lugar santo, tenían un oficio continuo en ese lugar, en esa parte del tabernáculo. El oficio regular del sacerdote comprendía el sacrificio que se hacía en la mañana y el sacrificio que se hacía en las horas de la tarde. Junto con este sacrificio de animales, también se ofrecía incienso, tanto en la mañana como en la tarde junto con el sacrificio. También era deber de los sacerdotes el arreglo diario de las lámparas, para que éstas siempre tuvieran aceite y siempre estuvieran encendidas. Y cada sábado, parte del oficio sacerdotal era colocar los panes de la proposición sobre la mesa destinada para esto. Sin embargo, la entrada al lugar santísimo era mucho más restringida. Solo podía ingresar el sumo sacerdote una vez al año para presentar sacrificio por el perdón de los pecados suyos y por los pecados del pueblo en el día de la expiación. En la ceremonia de este día, como lo podemos leer en el libro de Levítico, el sumo sacerdote purificaba o hacía expiación por el santuario, por el tabernáculo de reunión, el altar, los sacerdotes y en general por todo el pueblo. El autor de la carta no tenía que describirles los detalles de la ceremonia del día de la expiación a sus lectores, porque los conocía muy bien. Pero lo que sí quiero anotar es que para estos lectores, para estos hebreos, estas eran las ceremonias más sagradas que podían existir en el mundo. Dos aspectos importantes para estos hebreos. Número uno, el tabernáculo de reunión, que tenía su esplendor y su majestad, y ellos así lo reconocían. Y las ceremonias de adoración, que también eran muy estimadas, eran muy valoradas, eran consideradas sagradas para ellos. Pero tanto el tabernáculo de reunión como las ceremonias de adoración son presentadas enseguida por el autor como aspectos insuficientes, con limitaciones y estériles para alcanzar el propósito que ellos pretendían. Tanto los judíos convertidos a Cristo como los judíos que aún no conocían del Señor tenían en alta estima estos dos aspectos: el templo o el tabernáculo y el culto y los ritos de adoración. Pero esto, el autor a partir del verso 9 comienza a manifestar que son ineficaces, son estériles y tienen limitaciones. Leamos juntos estos versículos, versos 9 y 10. Esto nos muestra el día de hoy que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen ningún poder para hacer perfecta la conciencia de los que celebran este culto. Estas son únicamente reglas que tienen que ver con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, que solo tienen vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. El rito efectuado en el tabernáculo
no podía limpiar ni traer perdón a los pecadores. Las ofrendas se relacionaban con cosas externas, como dice el versículo 10, con comidas, bebidas y ordenanzas acerca de la carne, que libraban de impurezas rituales, pero que no traían limpieza moral ni espiritual a los que la ofrecían. El acto de ofrecer estas ofrendas y realizar estos rituales levíticos tenía como propósito mantener al pueblo en la disposición de la pureza ritual para que pudiera adorar. Era una pureza que se alcanzaba, pero solo externamente. Estas reglas de pureza ritual, Dios las dio para beneficio de los israelitas, para beneficio de su pueblo, asegurándoles que ellos eran un pueblo especial. En ese tiempo, un pueblo que debía vivir en armonía con las leyes y reglas dadas por el Señor. Pero estos rituales solo los hacían actos ceremonialmente hablando, pero no tenían ningún poder para lograr el perdón de sus pecados y mucho menos para hacerlos maduros o completos en su conciencia de saber que habían sido perdonados o justificados. Estos sacrificios no quitaban la conciencia culpable del que hacía la ofrenda, ni suministraban un perdón total de sus pecados. Por lo tanto, por muy estimados que fueran estos sacrificios por los judíos, eran estériles e ineficaces. Y en nuestros días es muy triste ver que a pesar de lo clara que es la escritura en este pasaje y en otros pasajes que podríamos estudiar, en nuestros días se siguen levantando algunos movimientos que buscan establecer o restablecer estas ceremonias de culto del Antiguo Testamento e introducirlas en la Iglesia de Cristo. Los llamados judíos mesiánicos, quienes dicen aceptar a Cristo como Mesías, pero junto a esto incorporan un pesado cúmulo de prácticas pesadas y pasadas, que si bien fueron inspiradas y dadas por Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, hoy, como nos dice la carta a los Hebreos, son ineficaces y solo deberían ser mantenidas hasta que llegara el tiempo en que todo iba a ser restaurado. Y ese tiempo ya llegó. Y ese tiempo ya está aquí. Estos judíos mesiánicos presentan a Cristo desprovisto de su deidad. Presentan a un Cristo reducido a una función de un simple rabino, lejos del Cristo que la Biblia nos da a conocer. Además de estos judíos mesiánicos, hay otro movimiento que se llama el neojudaísmo mesiánico, o también conocido como el movimiento de los nazarenos. Y esta es una secta que procura convencer a los cristianos evangélicos para que abandonen sus congregaciones cristianas y adopten sus costumbres, ritos y doctrinas, que son las costumbres, ritos y doctrinas que practicaban los judíos en los tiempos del Antiguo Testamento. Este grupo parte de la creencia de que las 10 tribus perdidas de Israel están dispersas en América Latina. Y todos estos millones de descendientes o de los descendientes y de los antepasados judíos, como ellos dicen saber, deben volver a sus raíces originales. Eso es lo que ellos profesan. Pero cuando estas doctrinas se contemplan a la luz del Evangelio, se las ve como cosas débiles, inútiles y elementales, como lo dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en su carta. Pablo dijo en esta carta que todas esas prácticas eran cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales ellos deseaban volver, los Gálatas deseaban volver para ser esclavizados de nuevo. ¡Wow! Todo aquel que regresa a esas prácticas antiguas es para volver a ser esclavizado.
y no caminar en la libertad que ya los que creemos en Jesús tenemos por fe. Las conciencias de servidor y miembro activo, nuestros personajes de la introducción, ¿los recuerdas? Sus conciencias son confrontadas también con lo que dice este versículo. Si la manera en que sirven y se relacionan con Dios está basada en hacer cosas para ganar el favor de Dios o para tenerlo contento, si el concepto de salvación y perdón de servidor pasa por las cosas que él cree debe hacer para ser perdonado, dichas cosas son débiles e inútiles. Y a pesar de ser débiles e inútiles, lo mantienen esclavizado. Eso es lo que dice la palabra. Luego entonces de ver la adoración y el tabernáculo terrenal, cómo los sacerdotes ministraban en el lugar santo y en el lugar santísimo, y cómo estos cultos y ritos eran inefectivos y débiles, vamos a pasar ahora a revisar el servicio de Cristo en el santuario celestial. Y ese es nuestro segundo punto, el servicio de Cristo en el santuario celestial. Ante esas limitaciones identificadas por el autor en el servicio de los sacerdotes, sacrificios que solo purificaban externamente, solo purificaban la parte externa del cuerpo y que no hacían maduras las conciencias de los que las ofrecían, el autor presenta el servicio ofrecido por Cristo en el santuario celestial. Mira conmigo lo que dicen los versos 11 y 12. Pero Cristo vino ya, y Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. Es sumo sacerdote en un santuario que es mejor y es perfecto, que no está hecho por manos humanas, es decir, que no es de este mundo. Él entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. Y no entró con sangre de chivos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Un rescate eterno. El tiempo de reformar, el tiempo de enderezar, el tiempo de corregir todas las cosas había llegado. Cristo ya vino. El sumo sacerdote de los bienes definitivos está aquí, ministrando en el más excelente y perfecto santuario. El tabernáculo terrenal, tanto aquel tabernáculo construido por Moisés y tanto el templo que estos judíos conocían, era algo que debía quedar en el pasado. El tabernáculo terrenal construido por Moisés era solo figura del celestial. Jesús, como sumo sacerdote, ministra en un santuario superior, en el trono mismo de Dios, un lugar más grandioso que cualquier obra que haya podido construir o que construya la mano del hombre. El resplendor del tabernáculo de Moisés, lo esplendoroso del templo de Jerusalén, palidecen ante la grandeza del mayor y más excelente santuario que se encuentra en los cielos. El servicio de Jesús también fue hecho mucho mejor que el ofrecido por los sacerdotes en el culto levítico. A diferencia de los sacerdotes, que continuamente debían ofrecer servicios de adoración en el lugar santo, Jesucristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No como el sumo sacerdote terrenal, que debía volver año tras año para nuevamente participar de la ceremonia de la expiación. Solo fue necesario un sacrificio de Cristo, el sacrificio de su cuerpo, su entrega, un sacrificio sin mancha y perfecto para Dios. Este sacrificio no fue con sangre de animales,
Este sacrificio no fue hecho con sangre de toros o chivos como lo hacían los otros sacerdotes, sino con su propia sangre, la cual, a diferencia de la sangre que había sido ofrecida anteriormente, pudo purificar ahora sí el interior del hombre. Pudo y puede limpiar al hombre de su pecado para que así él pueda adorar realmente al Padre. Solo la sangre de Cristo pudo hacer esto posible. Los ritos y sacrificios de sangre que nos presenta la ley son muy inferiores a la dignidad y a la perfección de la sangre y el sacrificio de Cristo. Estos rituales efectuados por los sacerdotes no podían cambiar el corazón del hombre. Estos rituales no podían entrar al corazón del hombre, pues el énfasis estaba en las ceremonias externas de purificación. En cambio, gracias al ministerio mediador y salvador de Cristo, su sacrificio y su derramamiento de sangre limpia la contaminación que agobia la conciencia del ser humano, al haber conseguido Cristo la redención eterna. No es por las obras, no es por los ritos, es por ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Es porque su sangre ha tenido el poder, su sacrificio ha tenido el poder para limpiar nuestro interior. Y al arrepentirnos, somos purificados y limpiados de toda maldad. Con el mejor sacrificio ofrecido en el santuario celestial, Cristo te habilita a ti y me habilita a mí, definitivamente, para la verdadera adoración y el verdadero servicio a Dios. Solo Cristo lo puede hacer. El hecho de que solo una persona, una vez al año, el sumo sacerdote terrenal, una vez al año y solamente él, con una preparación especial, era el único que podía entrar al lugar santísimo, era una revelación del Espíritu Santo de que el santuario terrenal no podía ser el medio para acercarse a Dios de una manera abierta y confiada. No era ese el medio. Cristo, en cambio, entró en el lugar santísimo celestial, en los cielos mismos, y permanece junto a la derecha de Dios Padre, manteniendo el acceso abierto a dicho lugar para el creyente, pues el velo ya ha sido quitado, ya ha sido rasgado. Hay una declaración del escritor que se encuentra en el verso 8, y creo yo que esta declaración es clave, y él la consideró como clave, inspirado por el Espíritu Santo, y la utiliza para exhortar a estos cristianos que querían volver a los ritos y prácticas de los cultos establecidos en el pasado, luego de que Cristo ya había venido. Lee conmigo el verso 8, por favor. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Vuelvo a leerlo nuevamente. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Todo este rito y práctica llevada a cabo cada año en el lugar santísimo por el sumo sacerdote, con la sangre de animales para tratar de limpiar externamente sus pecados y los del pueblo, daban a entender que el camino al cielo para la humanidad no era conocido todavía. La salvación del hombre era todavía un misterio cubierto como por un velo. Pero cuando Cristo fue crucificado, el velo del templo se rasgó en dos, dice la Escritura.
Y se reveló que por la muerte de Cristo han sido abiertos y ha sido abierto el camino al cielo y la posibilidad cierta de la vida eterna. Ya no serviría más el tabernáculo viejo, pues lo que allí se ofrecía para perdón de pecados para el pueblo había sido reemplazado por la muerte y resurrección de Cristo, quien logró el rescate eterno para el pueblo. De la misma manera que el autor de la carta llamó a estos judíos a dejar a un lado los ritos y las ceremonias que tradicionalmente venía practicando, porque lo expresa muy claramente. Estos sacrificios y ritos eran infructuosos, no lograban limpiar profundamente, no perdonaban pecados, no limpiaban la conciencia del pecador. De la misma manera que el autor dice a estos receptores primarios de la carta que deben desechar esas prácticas antiguas, hoy Dios te exhorta con su palabra a quitar lo viejo para que lo nuevo sea establecido. Si tu confianza está puesta en ritos, cultos, rezos, en cosas que debes realizar repetitivo y mecánicamente, pensando que a través de ellas logras ser justificado ante Dios y asegurar tu vida eterna, debo decirte que estás equivocado. Debo decirte, basado en la verdad de las Escrituras, que estás perdiendo tu tiempo, pues nada de eso te hará justo ante la presencia del Padre Celestial. Son prácticas débiles, infructuosas e inútiles, que no tienen efecto, pues no limpian ni purifican tu corazón de la contaminación del pecado. No son las obras, no son los ritos. Así como el servicio sacerdotal en el tabernáculo fue reemplazado por el único y excelente mediador y sumo sacerdote Jesucristo, que ministra en el tabernáculo de los cielos, hoy tú debes reemplazar los mediadores en los que la tradición te ha hecho creer que tienen influencia o poder. Escúchame esto. Ningún ángel, ningún ser humano, hombre o mujer, vivo o muerto, ni siquiera alguno de los más grandes siervos de Dios, nombrados en las Sagradas Escrituras, están calificados para esto. No pueden ser mediadores y no te pueden salvar. La Biblia afirma en el libro de Hechos, en el capítulo 4, verso 12, lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo se entregó una sola vez y para siempre, ganando para ti y para mí, para todos aquellos que hemos creído y hemos puesto nuestra fe en Él, eterna redención, siendo el mediador, garantizando el nuevo pacto y la herencia de la vida eterna. Nadie más puede hacer eso. Nadie más pudo y nadie más podrá hacerlo, porque ya no es necesario que alguien más lo haga. Ya Cristo lo hizo. Él entró en el santuario celestial y cumplió a cabalidad con el sacrificio para que a través de él tú y yo pudiéramos tener perdón de nuestros pecados y vida eterna por la fe. No es necesario ningún otro rito, ningún otro sacrificio, de ningún otro ser y mucho menos volver a sacrificar a Cristo. Los que creen que es necesario sacrificar día a día a nuestro Señor Jesucristo a través de servicios de culto, presentándolo como comida o bebida, desconocen la verdad de las Escrituras. Así como lo hizo el autor de esta carta y lo comunicó a los receptores de la misma, hoy la palabra de Dios te enseña esto.
por muy apreciada que sea la tradición, en ella no hay salvación. Te lo voy a volver a decir. Por muy apreciada que sea la tradición, en ella no hay salvación. Hoy tú tienes por la fe una esperanza mejor, pues Cristo, quien es nuestra ofrenda, quien es nuestro sacerdote y rey, nos capacita para acercarnos a Dios. Solo Cristo, a través de su sacrificio que fue ofrecido en el santuario celestial, obtiene para nosotros vida eterna y nos habilita para la verdadera adoración y servicio a Dios. Él lo hizo posible para ti y para mí. Por otro lado, algunos de los que me escuchan pueden tener muy claro que Cristo vino a reemplazar los ritos establecidos en el tabernáculo antiguo y no volverían a esos ritos, pero tienen comezón en el oído para manejarse por aquello que satisface la experiencia de los sentidos. La experiencia a través de lo que pueden ver, sentir, oír o tocar. No estando lejos de esos primeros cristianos nacidos en el judaísmo y que estaban acostumbrados a muchos ornamentos, a sacrificios de animales, a quema de especias aromáticas y en general a toda la experiencia que estaba alrededor del culto levítico. Los que se conducen por la experiencia de los sentidos son continuamente tentados a cambiar la verdadera fe en el evangelio bíblico por otra clase de evangelio o religión. Les es difícil ver por la fe al Cristo resucitado que está sentado a la diestra del Padre. Y en cambio, quieren ver o sentir algo que les asegure la presencia real de Jesús. Cuando tú te enfocas en lo que puedes ver, sentir o tocar, estás tratando de regresar al sistema de la religión basada en las sombras, pues las realidades espirituales, que son eternas y de gran valor, son aquellas que nos son reveladas en la Escritura y que se aceptan por fe. Te lo voy a decir nuevamente. Las realidades espirituales, aquellas que son eternas y que son de gran valor, son las que las Escrituras nos revelan y se reciben y se aceptan por fe. Lo que está en la palabra de Dios te es suficiente para vivir una vida de continua relación, porque si has puesto tu fe en Cristo, ya tienes un acceso directo y continuo a la misma presencia del Dios vivo. Ahora entenderá, adorador, que los nuevos instrumentos, melodías o acordes no son los que le van a traer nuevas experiencias necesarias para mejorar su relación con Dios. Es la fe en el sacrificio hecho por Jesucristo, el cimiento de la obra de Jesús y nuestro convencimiento en su suficiencia y garantía de vida eterna, los que deben llevar a adorador y a cada uno de nosotros a vivir agradecidos con Jesucristo por aquello que ha ganado para nosotros y por el acceso que hoy tenemos a la misma presencia de Dios. Somos verdaderamente habilitados para adorar, para servir y para tener una adecuada relación con Dios gracias a ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Gracias a que ese sacrificio de Cristo fue presentado en el santuario celestial. Un santuario mayor y perfecto en comparación con el santuario o el tabernáculo terrenal. Con un mejor sacrificio ofrecido en ese santuario, Cristo habilita al hombre, nos habilita a nosotros para la verdadera oración y el servicio a Dios. Si tú crees en eso
y te afirmas en las verdades de la palabra de Dios, vas a poder mantener una adecuada comunión con Dios. Adorador, servidor y miembro fiel querían entender cómo podían hacerlo. Y tal vez tú tenías esa misma pregunta. ¿Cómo mantenerte en una adecuada relación con Dios? ¿Cómo le puedes servir de una manera adecuada a pesar de esta normalidad nueva? ¿Cómo puedes tener una relación de adoración con Dios? Hoy lo has aprendido. Cristo es aquel que gracias a su sacrificio te ha habilitado para que tengas una mejor relación con Dios, para que puedas adorar y para que puedas servirlo adecuadamente. Solo Cristo. No la confianza en nuestras obras, no la confianza en ritos del pasado o aún ritos del presente. No la confianza en la tradición. Necesita ser renovado con las verdades de la palabra de Dios. Necesita ser renovado con la verdad del Evangelio de Cristo, para que estés y permanezcas verdaderamente habilitado para servir y para adorar a Dios. Que el Señor afirme en tu corazón la palabra predicada hoy. Lo que se hizo en el pasado, en el tabernáculo y los ritos, ya no son necesarios. Hay una nueva relación, un nuevo orden, un nuevo pacto. El pacto sellado por la sangre derramada de Jesús, que te habilita para tener esa relación continua con tu Señor. Y no esperar a otro mediador, no esperar a alguien que lo haga por ti. Ya Cristo lo hizo y ahora tú puedes tener esa relación continua, estrecha y gratificante con tu Padre Celestial. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude a caminar de esta manera en tu experiencia de fe. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude a vivir tu fe y tu cristianismo de esta manera. No a través de ritos, no a través de acciones o cosas que ya se han vuelto comunes y rutinarias. Tienes la opción hermosa de renovar cada mañana a través de una nueva conversación con tu Dios, porque ya puedes orarle a Él. Gracias a que Jesús abrió eso que estuvo cerrado por mucho tiempo, el acceso a la misma presencia del Padre.